Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. ¿Qué tal, amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos como cada jueves en punto de las 8 de la noche. Hoy nos encontramos de nueva cuenta en el hospital de Mérida, Yucatán, con nuestro director general, el doctor Fidel León. Fidel, nuevamente gracias y bienvenido otra vez a este programa de los jueves. Generalmente estábamos platicando contigo los martes. Los martes, ya tenía rato que no nos veíamos los jueves, ¿no? Sí, los jueves ya casi no. No me invitas. Pues más bien nos hemos enfocado un poco más en los temas clínicos. En la parte clínica, ¿no? Es correcto. Y hoy, pues sí, algo que obviamente tiene que ver también con lo clínico, pero que no está tan enfocado en que veamos enfermedades, manejos tanto de animales, pero sí platicar algo muy importante de este mundo animal, que son las consultas médicas. Hablar en general de una consulta médica, porque creo que de aquí partimos para lo que hablamos los martes, ¿no? Uh-huh. Hemos platicado mucho de la importancia de un buen diagnóstico. A veces nosotros vamos porque nuestro perro, pues lo vemos medio decaído y decimos, ay, algo comió y se sintió mal, pero bueno, a lo mejor atrás hay más cosas. O vamos por una cosa y resulta que hay otra. Hacemos tal vez un poco menos el diagnóstico, como dices, pues ha de haber comido algo y está mal. Comió algo. Sin embargo, la parte que ustedes manejan, la parte médica, es muy importante llegar a un buen diagnóstico, un diagnóstico certero que nos permita tener bien a nuestras mascotas. Un mal diagnóstico puede ser incluso hasta fatal, ¿no? Correcto, viéndome muy fatalista, valga la redundancia, pero sí me gustaría, Fidel, que nos explicaras a nuestro auditorio, a mí, ¿no? ¿Cómo, al menos vamos hablando de Dog Hunter, cómo es una consulta? ¿Cómo un médico veterinario, nosotros como propietarios, como tutores, a la hora de llevar a nuestras mascotas con cualquier veterinario, qué deberíamos de observar en el mismo como para que pues podamos darnos una idea de si estamos yendo con un buen médico o no? O con un médico tal vez no bueno o malo, sino tal vez más experimentado o menos experimentado. Platícanos de manera general. En principio de cuentas, ¿cómo debe de darse una consulta? O sea, yo puedo llegar y decirte, es que mi perro tiene 3 días tirado. Y tal vez eso a ti te puede no decir nada, ¿no? O decir mucho. Entonces, ¿cómo es este aspecto? Pues? Ok, mira. Básicamente o prácticamente lo que pasa mucho con los propietarios o con el público en general es que entienden o determinan que la consulta es la actividad en la que el médico revisa al paciente, ¿no? Al perro, al gato, a la mascota. Y mucho de cierto hay en eso. Sin embargo, eso no es solo la consulta. O sea, la consulta es un proceso, es un procedimiento. De hecho, si me permites, realmente es un método, es un proceso metodológico. Así es, ¿no? Es un proceso metodológico que incluye varios aspectos. Sí, parte fundamental es el momento de la revisión del paciente para poder determinar la enfermedad, pero realmente el proceso de la consulta empieza mucho antes. ¿Sí? La consulta normalmente llama a un propietario y dice, oye, quiero una consulta para mi perrito. Ok, entonces normalmente la persona que está en nuestra recepción dice, ok, ¿su perrito qué raza es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le pasa?
Pues, para eso quiero hablar con él. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que usted observa? ¿Qué es lo que está motivando que usted decida traer a su mascota a consulta? No se lo dice así, pero hace esas preguntas, claro. ¿No? No, pues es que fíjate que mi perrito tiene 3 semanas que está vomitando. ¿Qué edad tiene? ¿Qué raza es? ¿Qué alimento le da? ¿No? Entonces, hace la cita y ahí ya obtuvo una información. Cuando esa persona llega a la recepción con su mascota, ¿sí? Lo primero que hacen es terminar de recabar los datos. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Dónde está? Entonces hay una serie de datos que se piden, vamos a decir que son datos demográficos que se utilizan para darla de alta en el sistema. Entonces, ahí estamos recabando esa información. En el momento en el que terminan de recabar la información, normalmente le avisan al médico o me avisan a mí, ¿no? Oiga, ya llegó tal paciente. ¿Qué número de identificación tiene? Nosotros llevamos un sistema o un software donde ahí guardamos toda la información. Ya nos dan el número de identificación, yo lo busco en el sistema y yo ahí ya estoy observando en lo que el paciente sube o lo preparan para subir. Yo ya sé desde antes, ya sé qué mascota viene, su consulta, qué tipo de mascota es, con la información que nos dio. Y en el momento que la dan de alta, yo ya estoy leyendo todo lo que demográficamente sé. Entonces, cuando el paciente llega conmigo, yo ya sé que vive en una casa de 2 pisos, que es un paciente de 7, 8 años, que trae problemas de cojera, que vive en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya tengo mucha información al respecto. Okay, entonces, desde ahí empieza la consulta. Mucho antes de que yo haya visto a la mascota. Una revisión física, sí, ¿no? O sea, mucho antes de que veamos físicamente a la mascota, de que la tengamos en la mesa, la consulta ya empezó. Desde ahí empieza la consulta. ¿Sí? Ok. ¿A ti te dice algo la raza, la edad? Sí, claro. ¿No? Sí, nos dice mucho la raza. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que te están diciendo que viene un gran danés de 6 años que tiene cojera, que claudica de la cadera o en una de la patita trasera, que antes se movía muy bien, pero que ahora cuando sube las escaleras ya le cuesta un poco de trabajo, que no ha tenido accidentes. ¿Tú qué sabes de perros? La raza gigante, que obviamente las articulaciones con la edad se van venciendo. Una displasia de cadera, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces te digo, hay mucha información dentro de esos datos demográficos que ya nos empiezan a dar pues eso, información, un poco de luz. No nos va a dar un diagnóstico, pero cuando menos ya comenzamos a pensar en ese proceso. ¿Okay? Cuando el cliente llega, yo ya leí todo eso, entonces ya tuve una preparación. ¿Sí? Ok, ahí hacemos una pausa. Ahora, antes de que llegue la consulta, antes siquiera de que haga una cita, tenemos personal que debe de saber o debe conocer lo que debe de estar en el consultorio. Entonces hay una preparación del lugar. Una mesa que debe tener ciertas condiciones, un lugar que debe tener ciertas condiciones, ciertos aditamentos. Necesitamos que en el consultorio esté un estetoscopio, un termómetro, material para hacer un coproparasitoscópico. Si tenemos que tomar una muestra de sangre, tiene que haber jeringas. Entonces debe de haber una serie de aditamentos o de materiales que físicamente deben de estar en el consultorio. Entonces, hay personal, para eso tenemos a los auxiliares veterinarios que se hacen cargo de preparar físicamente el lugar y ver que todo esté en orden para que cuando la consulta llegue no tengamos que ir a distintos lugares buscando el estetoscopio o el otoscopio para revisar el oído, ¿no? Qué sé yo, todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene la preparación y te digo, todo eso sucede antes de que tengamos al ejemplar, al paciente, ¿no? Al paciente. Okay. Entonces, todo esto está estructurado, cuando menos nosotros lo llevamos dentro de un proceso, dentro de una metodología que se llama Calgary-Cambridge, que es un método destinado a las entrevistas médicas, que nos habla desde el cómo recibir al paciente, dónde recibirlo, cómo preparar el lugar y lo divide en etapas. Como te digo, desde la recepción, cómo llega, dónde guardas la información, cuándo se acerca al consultorio, lo que debemos de tener en la preparación del consultorio para su recepción y para poder hacer esta revisión, ¿no? O esta
entrevista médica. Inicialmente esto fue desarrollado para humanos y ya se ha hecho una adaptación muy clara para la parte de veterinaria. Sí. Hay otras metodologías. La más común o la más usada o la que más comúnmente se usa en el ámbito veterinario es esta, Calgary-Cambridge se llama. ¿Okay? Entonces, toda esta metodología nos lleva a este proceso. Luego, cuando el paciente llega, ya hay otra metodología que utilizamos dentro de la parte clínica que se llama ECOP, que son las siglas de algo que se conoce como expediente clínico orientado a problemas, ¿sí? Que es una metodología también dentro de esta metodología de la entrevista para poder llegar a un proceso diagnóstico adecuado, ¿no? Algo que se conoce como una medicina basada en evidencias. Ya, no se trata de creer o pensar, sino de confirmar lo que estamos observando, ¿no? ¿Sí? En términos generales, son las dos metodologías que usamos. Ahora, ya cuando el paciente llega al consultorio, ya está dentro del consultorio, pues lo primero que hacemos antes de ponerle las manos encima a la mascota es de saber qué está pasando. Y aquí es importante la comunicación con el propietario o con la persona que viene a cargo. Vamos, a ver, platícame, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo por el que viene tu mascota aquí, ¿no? El día de hoy, ¿qué vamos a atenderle? ¿Qué vamos a revisar? Platícame todo lo que está. Y esa plática no debe ser solamente, es que lo veo que está claudicando o lo veo que no quiere comer, sino es, platícame toda la historia. ¿Desde hace cuánto? Pero hay veces que el propietario no lo sabe. Bueno. O sea, de pronto dice, no sé, estaba bien y ayer empezó a no, sí, claro. Porque no están atentos al animalito, es la realidad. Sí, por supuesto. Entonces eso tampoco a ti no te va a dar mucho... No. No tanto como hablando de lo que me dices. Empieza la comunicación. Tú obviamente vas a buscarle más, pero pues yo te puedo decir, es que no sé. Sí, claro. Bueno, ahí ¿no? Hay otro proceso, ¿no? Pero si seguimos esta metodología, ¿no? Sí habrá clientes, propietarios, tutores que no tengan la menor idea, ¿no? No sé, te pueden llegar y decir, me lo acabo de encontrar en la calle. Lo encontré así tal cual, no tengo más historia y obviamente pues tendremos que seguir o continuar con el siguiente paso dentro de esta metodología. Okay. Pero algo que no debemos de hacer, cuando menos nosotros, ¿no? Como médicos, es saltarnos los pasos. O sea, la metodología está escrita, da resultados, funciona muy bien. ¿Sí? Lo que no debemos de hacer nosotros es saltarnos esos pasos. Okay. Entonces viene en esta entrevista, dentro del examen clínico se llama anamnesis, ¿sí? Que es el proceso de investigación donde hacemos este cuestionamiento o estos cuestionarios. Hay propietarios que sí te pueden decir toda su historia y sacan el teléfono y te dan fechas y hace 3 semanas a tal hora se levantó y estaba bien y a los tantos minutos caminó así y entonces me di cuenta y te platican todo perfectamente. Como bien dices, pues aquel que te dice no sé nada, ¿no? No sé nada porque no le pongo atención, porque no lo veo o porque me lo acabo de encontrar así, ¿no? Sí, claro. Que en cualquier punto es válido. Pero el punto inicial es ese, ¿no? Entonces, recabar la mayor parte de la información del propietario o del tutor o de quien sea responsable hacia nosotros. Dónde vive, qué come, cuándo fue su última comida, cuántas veces hizo del baño, cómo hizo del baño, cuándo notaste que le empezó a crecer esa bolita. No, pues que se hizo muy grande, le está sangrando, sí. Pero ¿cuándo notaste que empezó? No, hace 2 años, ¿sí? O hace 3 semanas. Obviamente, pues eso nos da mucha información. No es lo mismo la bolita que empezó hace 2 años que la que acaba de salirle hace 2 semanas y ya está sangrando, tiene una herida. ¿Sí? Entonces, recabamos esa información. Después de recabar la información, entonces ahora sí pasamos al examen físico, que es el hecho de tomar al paciente, subirlo a la mesa y comenzar con esta revisión. En el caso de Dog Hunter, en el caso de nosotros, te digo que contamos con auxiliares veterinarios. Los auxiliares veterinarios, en lo que nosotros recabamos la información y platicamos con el dueño, ellos están haciendo el trabajo que hace un auxiliar que vendría siendo como un enfermero, ¿no? Con el médico. Entonces lo pesa, lo mide, le toma su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, sus valores
iniciales sus signos vitales en lo que nosotros platicamos. Y eso se recaba en el software que tenemos para tal efecto, para guardar ese expediente clínico. Ya cuando pasamos a la revisión, pues empezamos con una metodología. No empezamos a, no sé, mi perro tiene un problema en el oído y empezamos con el oído. ¿No? Tu problema tú lo pudiste haber traído porque le duele la uña del dedo, del pie, de la pierna izquierda. No, ok, sí, pero eso es atrás. Nosotros vamos a empezar desde la punta de la nariz a la punta de la cola, de la punta de las orejas a la punta de los pies. En ese orden y siempre de adelante hacia atrás. Viene el proceso del examen físico donde palpamos, o sea, vemos, palpamos, escuchamos, porque tocamos, palmamos o percutimos, por ejemplo, en el tórax, ¿sí? Y vamos haciendo uso de nuestros sentidos. Terminado eso, pues ahora auscultamos, usamos el estetoscopio para escuchar la respiración, el corazón, todo el proceso respiratorio y cardíaco que fluye en el organismo, y no solo en el tórax, también escuchamos en el abdomen. ¿El corazón en el abdomen? No, pero podemos escuchar movimientos del intestino. ¿Cuántas veces se movió el intestino? Si tiene mucho aire, si tiene mucho gas, ¿no? Y toda esta información la vamos recabando, ¿sí? La vamos poniendo en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, la vamos guardando, recabamos esa información y ya que terminamos nos sentamos y lo pasamos en el sistema, ¿no? Okay. Hecho el examen físico, entonces ahora tenemos que, vamos a decir, cruzar la información de lo que nos platicó el propietario con lo que nosotros encontramos. Ok, permítame hacer una pausa. Claro. Vamos a nuestra primera cápsula de esta noche y regresamos con más. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. Los tetras son peces de agua dulce que son muy comunes entre los aficionados a los acuarios y también para los principiantes, porque los cuidados son muy básicos. Se caracterizan por ser pequeños, durar mucho tiempo y ser muy tranquilos. Además, son económicos y puedes encontrarlos en numerosos colores. Estos peces de 5 centímetros como máximo están presentes alrededor del mundo, por lo que se han adaptado bien a diferentes climas y regiones. Pero la región amazónica es su lugar de procedencia, por lo que es originario del oeste de Sudamérica y también del centro. Muchas especies de agua dulce se llaman tetra por su tamaño reducido, y estos peces dentados se les llamó así por la forma única y especial de sus dientes. Se caracterizan por ser buenos comedores, y como son tan pequeños, necesitan un cardumen en el acuario para que puedan moverse juntos. Además, el banco de peces transmite una armonía única con diferentes tonalidades. Son famosos por ser peces con grandes capacidades sociales, ya que les gusta vivir en compañía. Por eso, es muy importante que no se sientan solos porque pueden enfermar o morir. No obstante, les gusta marcar el territorio, pero no debes preocuparte, ya que son muy pacíficos. Son peces muy limpios y son menos sensibles que otras especies a las condiciones necesarias del agua. Se pueden encontrar hasta 22 tipos de peces tetra. Se diferencian por sus colores brillantes y vivos, sus ojos o sus aletas. Las diferencias entre géneros es que el macho es más delgado que la hembra y la zona del vientre de la hembra es más gruesa. Si cuidas correctamente a estos peces, podrán durar hasta 10 años en cautiverio. Te dejamos a continuación una serie de consejos a seguir acerca de la alimentación, la temperatura del agua y la limpieza del acuario. Los peces tetra son omnívoros, por lo que es necesario que tengan una alimentación variada de alimentos procesados, congelados y vivos. Lo que más les gusta a esta especie son los copos o los gránulos muy pequeños, ya que aceptan muy bien los alimentos en forma de escamas. También, las larvas de mosquito o las pulgas de agua son una delicia para los peces tetra, y los adultos disfrutan de los gusanos de sangre congelados o vivos.
Dales de comer 1 o 2 veces al día y las cantidades exactas para que puedan consumirlos en menos de 2 minutos, ya que si les das cantidades excesivas, ensuciarás el agua del acuario porque se acumulará comida en el fondo. Cápsula a mordidas. Esta cápsula es presentada por Hills. Bien, pues ya estamos de regreso después de haber visto nuestra cápsula de mordidas. Estamos platicando de las consultas médicas, de toda esta metodología que existe. Y bueno, Fidel, nos hablabas de la información que se recaba antes de que el ejemplar o el paciente llegue a las clínicas u hospitales. ¿Qué sucede cuando ya está en la recepción? ¿Qué sucede cuando ya sube? Cuando platicas con el cliente y cuando ya le hiciste un examen físico al paciente de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Y ahora tienes guardada toda esa información que vas a plasmar en tu sistema, en tu software. ¿Para qué? Ok, ya que tenemos esa información y ojo, no solo es tener la información, sino ahora lo que tenemos que hacer es algo que se llama integrar. ¿Sí? Tenemos que integrar la información que nos da por parte del tutor o de la persona que es responsable del propietario y de la información de lo que nosotros estamos encontrando en el examen físico general. Eso lo integramos junto con nuestro conocimiento, porque es importante la parte que nosotros conocemos. ¿Qué debemos de conocer? Pues debemos de conocer la anatomía, debemos de conocer de las personas y debemos de conocer de las enfermedades. ¿Qué enfermedades existen? De acuerdo a la raza, de acuerdo a la especie. Un perro es uno, un gato no es un perro pequeño, es otra especie, y un loro es otra especie, y así sucede. Un ratón es otra especie, un conejo es otra especie, ¿no? Entonces, cada una de las especies tiene enfermedades particulares, ¿sí? Y dentro de esa especie hay razas que tienen enfermedades particulares. Entonces, nosotros debemos estar preparados, que después ahí es otro tema y platicaremos, ¿sí? Pero debemos de estar preparados y de conocer de esa gran cantidad de enfermedades para que podamos nosotros integrar el conocimiento o los hallazgos que encontramos tanto en el examen físico como en la plática que tuvimos con el cliente. Ya que tenemos eso y lo plasmamos en el sistema, entonces comienza un proceso, vamos a decir, de prediagnóstico, donde determinamos estos problemas que tiene, cuáles son más importantes o vamos a llamarles signos primarios. ¿Cuál es primario? ¿Cuál es secundario? ¿Sí? Y empezamos a generar algo que, vamos a decir, se llama una lista maestra. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Los problemas que tiene los vamos a numerar del 1 al 25. Encontré 25 cosas en el paciente que no están bien, que son incorrectas, síntomas, signos. ¿Okay? Luego esas 25 les tengo que dar un orden. ¿Una prioridad? Una prioridad en importancia. ¿Sí? ¿Qué es lo más prioritario? Perdón que te interrumpa. ¿Sí? Esta lista de prioridades no necesariamente será la causa por la que llegó. No porque algo bien importante. Yo no atiendo enfermedades. O bueno, un médico no debería atender enfermedades. Atender una enfermedad es, doctor, a mi perrito le duele el oído. Le revisamos el oído. Listo. Vamos a darle esto para el dolor del oído. ¿Qué tiene? ¿Qué fue? ¿De dónde vino? Eso es un problema, o sea, eso que estamos viendo, ¿es una enfermedad primaria o es secundaria? Primaria, o sea, ¿es el origen o secundaria es una consecuencia de otra cosa? ¿No? O sea, no lo sé. Yo traía un dolor en el oído y le di un medicamento para controlar el dolor del oído. No se ataca la enfermedad, sino se observa al paciente completo. Es correcto. Entonces, ahí estamos atacando la enfermedad. Nosotros como médicos lo que debemos de atender es atender al paciente. Por eso la revisión, aunque tú lo traigas porque le dolía la uña del dedo de la patita trasera izquierda, ¿sí? Siempre vamos a revisar desde el principio en una metodología. ¿Okay? Y luego integramos eso, conocemos las enfermedades, generamos lo que no está bien, o sea, tenemos que identificar esas cosas que no están correctas, luego esas cosas tenemos que priorizarlas, ¿sí? Decir, ok, este es el 1, este es el último, el 25 y así sucesivamente. Y ya que las priorizamos, entonces las conjuntamos. ¿Okay? De estas 25 cosas, estas 7
pueden ser esta enfermedad. Y estas 8 pueden ser esta otra enfermedad. Y la combinación de las primeras 2 más estas nos pueden dar esta otra enfermedad. Y determinamos las posibles enfermedades o la posible enfermedad o enfermedades que pueden estar generando esos signos y síntomas en el paciente. Todo esto, te repito, es parte de la metodología del examen clínico orientado a problemas. Y ya que tenemos estas enfermedades, entonces ahora tenemos que determinar, ¿sí?, la posibilidad o la probabilidad de que esta enfermedad realmente sea la causante. Y empezarás a descartar. Es ¿no? correcto. Y para eso entonces ahora vienen las pruebas. Ya que tengo mis posibles diagnósticos o mis probables diagnósticos, igual los priorizo. De acuerdo a lo que estamos viendo, a las características, lo que platicamos y lo que revisamos, ¿sí? Entonces priorizo estas enfermedades y digo, ok, bueno, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, en cuanto a probabilidades o posibilidades de que sea la enfermedad que lo está causando. Vienen las pruebas, los exámenes de laboratorio, ¿sí?, las pruebas diagnósticas, los estudios de gabinete. ¿Qué necesito hacer para confirmar o descartar que la probabilidad de la enfermedad 1 sea o no sea? Y la 2, ¿qué necesito hacer para confirmar o descartar? Y ahí determinamos entonces las pruebas que necesitamos hacerle a la mascota. Algunas coincidirán, algunas serán diferentes, algunas inclusive serán así como que, bueno, aquí tengo que hacer 20 pruebas, pero no tiene caso que haga 20. Las pruebas te deben de dar o pudieran darte algo que a lo mejor no estaba dentro de las 25 que viste primero. Sí es posible cuando el proceso diagnóstico, cuando el proceso de la metodología no se llevó de buena manera, Okay. o cuando a lo mejor tu conocimiento no es tan amplio en las enfermedades, cuando ahí es la diferencia, ¿no?, de un médico que tiene más experiencia o menos experiencia, ¿sí? O inclusive cuando tu proceso de metodológico en la segmentación o en la priorización de síntomas y en el orden de las enfermedades no fue correcto. Entonces ahí sí, Okay. tú puedes pensar o creer que la enfermedad es no sé, una diabetes, ¿sí?, pero pues resulta que no contemplaste hipotiroidismo, no sé, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Entonces tú haces las pruebas para diabetes y te va a decir que no. Pero si es todo, me dice que es diabético. Sí, pero se te olvidó contemplar a lo mejor las enfermedades hormonales dentro de este proceso. ¿Sí? Okay. Entonces ahí es donde determinas las pruebas y ya las pruebas te van diciendo sí tienes razón, sabes que sí. Y esas pruebas pueden ser diagnósticas o te pueden orientar a sí, tienes razón, efectivamente es por ahí, ¿no? Hay casos muy sencillos, bueno, relativamente sencillos, donde llega el paciente y en la primera visita ya sabes qué tiene. Es más, hay ocasiones que a veces llega, todavía no lo ves y sabes ya qué tiene. Sí, pero también hay pacientes que este proceso que acá te acabo de platicar se vuelve más largo y entonces tenemos que hacer varias visitas, le damos un tratamiento para eliminar algunos factores y poder ver la realidad de lo que está teniendo o darle un medicamento para que el cuerpo funcione de mejor manera y después hacer una prueba que sea más eficiente, que te dé datos más reales, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser un proceso diagnóstico donde te lleve 2, 3, 4 o hasta 5 visitas para poder determinar realmente qué es lo que tiene qué el es lo paciente. que tiene, ¿no? Dependiendo del caso de la enfermedad y del paciente, ¿no? Perfecto. Vamos a nuestra cápsula de mascotarreo y regresamos. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Cápsula Mascotarreo. El ornitorrinco es un mamífero monotrema. Los monotremas son una orden de mamíferos con características propias de reptiles, como poner huevos o poseer cloaca. La cloaca es el orificio que poseen en la parte trasera del cuerpo y donde confluyen el sistema urinario, digestivo y reproductor. En la actualidad existen 5 especies vivas de monotremas donde nos encontramos con el ornitorrinco. Los equidnas son similares a los erizos comunes, pero comparten las curiosas características de los monotremas. Todos son animales solitarios y escurridizos, que solo se relacionan entre ellos en épocas de apareamiento.
El ornitorrinco utiliza un sistema de electrolocalización para cazar a sus presas. Pueden detectar los campos eléctricos generados por las presas al contraer sus músculos. Pueden hacer esto gracias a las células electrosensoriales que poseen en la piel del hocico. También poseen distribuidas en el hocico por células mecanorreceptoras, células especializadas para el tacto. Estas células actúan en conjunto para enviar al cerebro la información necesaria para orientarse sin necesidad de utilizar el olfato o la vista. El sistema es muy útil, ya que el ornitorrinco cierra sus ojos y apenas oye bajo el agua. Se zambulle en aguas poco profundas y excava en el fondo con ayuda de su hocico. Como hemos dicho antes, los ornitorrincos son monotremas, por lo que son mamíferos que ponen huevos. Las hembras alcanzan la madurez sexual a partir del primer año de vida y hacen una puesta al año. Después de la cópula, la hembra se refugia en madrigueras profundas construidas con diferentes niveles para mantener la temperatura y la humedad. Este sistema también las protege de crecidas de agua y de depredadores. Fabrican una cama con hojas y depositan entre 1 y 3 huevos de 10 a 11 milímetros de diámetro. Son pequeños huevos más redondeados que los de las aves. Se desarrollan en el interior del útero de la madre durante 28 días y tras 10 a 15 días de incubación externa nacen las crías. Cuando los pequeños ornitorrincos nacen, son muy vulnerables, no tienen pelo y son ciegos. Nacen con dientes que perderán al poco tiempo, quedando unas placas córneas. Cápsula Más Cotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, pues ya estamos de regreso y nos platicabas, Fidel, sobre, bueno, ya tienes tu lista de posibles causas, empiezas a realizar ya exámenes más a detalle y nos decías, bueno, y empiezo a ver si es una enfermedad, son varias, empiezo pues a eliminar, ¿no? Empiezo a medicar, ¿estaré correcto? Para empezar a eliminar posibilidades de, bueno, a lo mejor había un valor que pudiera determinar si es esto o es esto, vamos a dar primero este tratamiento. ¿Puede esto alargarse? ¿Puedes ir, tienes que ir descartando en para algunos casos llegar sí. a algún ¿Diagnóstico? algún diagnóstico Sí, exacto, ¿no? Preciso? En algunos casos sí, tenemos que ir descartando. Hay enfermedades que inclusive no tienen una prueba específica para decirte si es esta enfermedad. Entonces, el proceso de diagnóstico para confirmar la enfermedad es un descarte. Vas, no sé, aplicando medicamentos, dando alimento, haciendo pruebas. Ya le dimos este alimento, ahora quítaselo. Y si pasa esto, vuélvele a dar el alimento. Y si se le quita, entonces sí es, ¿no? ¿Sí? O un medicamento, vamos a darle este medicamento por un tiempo. Y si se lo quitamos y pasa esto, y le vuelves a dar el medicamento y pasa esto, entonces quiere decir que sí es. Si quieres, ahorita ponemos algunos ejemplos. Pero bueno, ese es el proceso, ¿no? Y ya que tenemos los resultados de las pruebas de laboratorio o de las pruebas de gabinete o de las pruebas diagnósticas, entonces ya podemos decir, si todo va bien, podemos decir, bueno, este paciente tiene esta enfermedad o tiene esta y esta, ¿no? O en algunos casos tiene esta más esta. De hecho, podemos encontrar enfermedades que el propietario, que el tutor ni tenía en cuenta, ¿no? Y a lo mejor ese problema, ¿no? La uña del dedo de la patita trasera izquierda por la que lo trajiste no era absolutamente nada, era una uña mal cortada, pisó mal y le estaba lastimando y lo único que hicimos fue cortarla y limarla, ¿no? Pero, o puede ser que sea diabético y se esté manifestando. O puede ser que por sea ahí, un tumor. Ajá, claro. ¿Sí? O puede ser que sea un tumor. Y tú pensabas que se torció el dedo, ¿no? Hubo una ocasión una perrita, una Rottweiler, que nos llama la propietaria y me dice, oye, fíjate que tengo mi perrita que la llevé a una estética, la bañaron, le cortaron las uñas, me la lastimaron y lleva 3 meses y no sana de la herida. Y ya la llevé, le dieron tratamientos y no sana, entonces pues quiero que me la revises. La trae, la revisamos y era un tumor.
Entonces imagínate, o sea, después de todo el tiempo, de todo el dinero que gastó, la perrita pues sí tenía una herida, pero no era una herida provocada por el corte de uñas o porque el que la bañó hizo algo mal. La perrita tenía un tumor que pudo haber coincidido cuando ese tumor se generó un problema cuando después de que fue al baño o al día o a los 2 días del baño, sí es posible, y que con un diagnóstico erróneo, un mal diagnóstico, pues nadie se dio cuenta. Y todos lo trataron, cuando menos los 2 o 3 veterinarios con los que pasó, la trataron de manera tópica, ¿no? Como una herida, y resultó que no era una herida, era un tumor. Entonces imagínate la información o la cara de la propietaria cuando ella viene esperando que le des un medicamento, le hagas una curación para que su perro mejore, y resulta que ahora le dices que posiblemente su perrita muera porque tiene un tumor. ¿Sí? O sea, son escenarios 2 diferentes, cosas claro, completamente diferentes. Una no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero todo parte del proceso diagnóstico, de la metodología, ¿no? Y ya cuando tenemos ese conocimiento, cuando ya tenemos ese diagnóstico, pues entonces ahí, bueno, y todavía no termina, porque ahí tenemos que darle todavía el tratamiento. Y el tratamiento no es dale estas pastillas y ya, no. O sea, es dale estos medicamentos y nos vemos en tanto tiempo para darle seguimiento. Realmente sabemos que esa enfermedad ya terminamos, sí, lo damos de alta. Híjole, no, o sea, sí va mucho mejor, pero todavía tiene esto, entonces hay que hacer esto. O ya solucionamos la enfermedad 1, pero ahora hay que solucionar la enfermedad 2. No puedes atacar las 3. A veces no se puede. A veces no se puede, a veces que hay que ir en un orden. O a veces en el momento que tú solucionas la enfermedad 1, ¿sí? En lugar de darle 3 medicamentos para la enfermedad 2, mejora tanto que ya solamente das 1. ¿Sí? O a veces ya, no sé, con baños o con curaciones, limpiezas, ya mejora. Pero todo depende de este proceso, ¿no? Entonces hay que tener todo ese conocimiento y de ahí, pues te digo, dar los seguimientos. Si lo tenemos que ver en 1 semana, en 2 días, en 3 días, en 3 semanas, 1 mes, o a lo mejor enfermedades crónicas como las que ya hemos hablado muchas veces, habrá que estar revisando cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6, qué sé yo, ¿no? Todo depende de las 1001 posibilidades que puedan darse dentro de este proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, pues no solo es la consulta, la revisión del paciente. Ahora, como bien decías, ¿y qué pasa si el propietario no tiene más información? Pues entonces el trabajo es más complicado para nosotros porque, como bien dice, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos dice, oye, el perro o el paciente no nos dice, me duele aquí, me duele acá, llevo tanto tiempo así, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que saberlo. Saberlo no se refiere a que tengamos que ser magos o tengamos que ser, o sea, tener todo el conocimiento aquí, ¿no? Cuando se dice que debemos de saberlo porque debemos de saber cómo identificarlo. Debemos de saber cómo, de manera estructurada, poder determinar este proceso metodológico para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y de acuerdo a eso, pues posiblemente, bueno, no posiblemente, sino llegar a un diagnóstico. A un buen diagnóstico. Es correcto. Bien, vamos a nuestra pausa de patrocinadores y volvemos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 824 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida, desde sus días como cachorros y gatitos hasta sus años como perros y gatos mayores. Nuestra nutrición comienza con la ciencia para diferencias que puedes ver, sentir y en las que puedes confiar. Bien, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión, y también muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Bueno, ahorita prácticamente, Fidel, ya vimos toda la metodología, todo el proceso de una buena consulta para llegar a un diagnóstico preciso y exacto. Sin embargo, en un principio, bueno, hablabas, por ejemplo, de un hospital, ¿no? En el que llegas y tienes tu personal
de apoyo, pero a veces hay consultorios, hay clínicas que son más pequeñitas y que el mismo doctor es el que lo hace todo, ¿no? Y que de pronto, bueno, pudieras ver que se mueve más por una cosa u otra. Pero finalmente el médico deberá de observar toda esta metodología que nosotros como propietarios desconocemos. Desde tu muy particular punto de vista, porque también en algún momento no fuiste médico, eras el cliente, eras la otra parte. ¿Qué te puede dar a ti como cliente, como usuario de un servicio veterinario, alguna indicación de que al médico pudiera hacerle falta un poquito más de metodología o un poquito más de expertise? ¿Cuál sería una pequeña alerta? Digo, sin hacer menos a nadie, por supuesto. Claro. De pronto dicen que al mejor cazador se le va la liebre, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pudiera hacer que como propietario digas, no faltaría esto, no faltaría aquello? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que siempre, me acuerdo que había un maestro que decía que algo que no puedes identificar algo que no conoces. Siempre he platicado, cuando menos con las personas que nosotros o que yo he atendido, siempre me ha gustado mucho explicarles qué es lo que estamos haciendo. Porque esto es parte de un proceso de educación. Atendemos al paciente, sanamos a su paciente, pero también educamos al propietario. Y dentro de esta educación viene la explicación del qué se hace, por qué se hace, o qué hacemos y por qué lo hacemos, qué es lo que buscamos. ¿Sí? Y al final, cuando el propietario está sabedor, sabe qué es lo que debe hacerse o cómo debe hacerse, pues entonces cuando va a solicitar un servicio, tú ya sabes qué debe de hacer. Uh-huh. Y yo creo que siempre que queremos hacer algo, pues investigamos, ¿no? Me voy a ir de viaje a tal lugar, ok, ¿qué hay que hacer en ese lugar? Entonces yo ya me pongo a investigar. Ya es más difícil, no digo que no se haga, pero sí puede haber hoy quien agarre su maleta, su mochila y se vaya de mochilero. ¿A dónde? A donde me lleve el viento, ¿no? O sea, pues, pensaba yo irme al sur y terminé yéndome al norte. ¿A dónde? Tengo la menor idea. ¿Qué hay que hacer allá? No lo sé, ya veremos. Pero cada vez es menos. Uh-huh. Cada vez es menos. Ya no nos gusta tanto irnos así, ¿no? O sea, buscamos a dónde vamos a llegar, cómo nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir, dónde, a qué hora, cuánto me va a costar. Vamos investigando en el proceso. Entonces, la mejor manera de poder identificar si el proceso de la consulta es bueno o es malo, pues es conociendo. Parte de esa educación es este programa. Acuérdate, nació con esa intención, proporcionarle al usuario, al cliente, al tutor de la mascota, el conocimiento para poder exigir un buen servicio, ¿no? Poder pedir. ¿Sí? Si el médico no tiene una metodología, pues habrá que tener cuidado, porque cuando no tenemos una metodología, algo se nos puede pasar. Yo te decía, el examen físico general lo hacemos de la punta de la nariz a la punta de la cola, de la punta de las orejas a la punta de los pies y siempre de adelante hacia atrás. ¿Ok? Y eso nos lleva a hacer todo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. ¿Que algo se nos puede pasar? Sí, claro, somos humanos, pero va a ser mucho más difícil. Claro. Porque tenemos una metodología. Si yo no tengo una metodología, hoy empiezo y reviso la nariz, mañana empiezo por la cola, el siguiente día empiezo por la oreja, ¿sí? En algún momento se me puede olvidar que tengo que revisarle el corazón. Y resulta que realmente el paciente, el problema que tiene no es que coma menos o que no coma, sino el problema que tiene es que tiene un problema cardíaco, que está generando que tenga un problema renal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Okay? Viene un paciente y de repente nos llega, ¿no? Nos llega un paciente que resulta que tiene un problema cardíaco y llevan 3 meses tratándolo por una gripa, porque tose. Quieren solucionarle la tos, pero nunca revisaron el corazón. Y el problema es cardíaco. Mientras no trates el corazón, la tos nunca se va a quitar, ¿no? Sí, y así hay N cantidad de ejemplos, ¿no? Entonces,
el conocimiento, el saber de la metodología, yo creo que es lo más importante. Si el médico de repente, ay, a ver, voy a hacer esto, a ver, regreso. Pues, y ahí hay una alerta. Ahí hay una alerta. Si llegan al consultorio y no hay un registro, y no necesariamente tienen que tener un software. Nosotros tenemos un software desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una recepcionista desde hace mucho tiempo. Pero a lo mejor hay consultorios que no tienen recepcionista y el médico la hace de recepcionista. No tienen computadora para llevar a cabo un sistema, porque eso implica costos. Pero sí tienen un hojón y un papel donde van anotando el procedimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la metodología no cambia. El proceso no cambia. Cambia dónde lo anoto, cómo lo escribo, si lo hago yo solo o tengo 4 o 5 personas que dividan el proceso. ¿No? Depende mucho de la infraestructura, del número de pacientes que tenemos que atender, ¿no? ¿Sí? Un consultorio pequeño no va a atender 20 hospitalizados. Por ejemplo, nosotros pues, tenemos 15, 20 hospitalizados al día. Tener una sola persona, un solo médico... Difícilmente. O atiendo los hospitalizados o doy consultas o atiendo llamadas, ¿no? Entonces... tiene que, o voy y llevo perros, ¿no? en el vehículo, ¿sí? Los transporto. Entonces hay que hacer una división, pero lo que es importante es que el procedimiento no debe de cambiar. Entonces, oye, es que yo no soy médico, entonces no conozco del procedimiento, pero sí como persona creo que podemos identificar si lo que está haciendo es metodológico, si tiene pasos lógicos, si tiene procesos o no, ¿no? Si llegó y solamente vio a mi perro y ni siquiera me escuchó. Ni siquiera lo pesó, ¿no? Ni siquiera lo pesó. Deja tú que lo haya pesado, ¿no? Sí, de repente hay pacientes que me llegan y me dicen, oye, es que llevé a mi perrito porque tiene este problema, pero ni lo revisó. ¿Y por qué no lo revisó? Bueno, pues porque es un perro muy pesado, lo vio feo y así de lejos, ¿no? Ah, sí, tiene esto. ¿No? En alguna ocasión me tocó saber de una persona que sus perros se pelearon en el patio de su casa. Se pelearon sus perros, un gran danés y un rottweiler, y le hablan al veterinario para que vaya el veterinario. Llega el veterinario y le abre la señora, ¿no? La esposa, le abre la puerta y no, desde aquí. Y detrás de la reja, a 3 metros de distancia, ok, sí, le vas a dar esto, ¿no los vas a revisar? No es necesario. Dices, eso no es no hay una metodología, ¿no? No hay un procedimiento, no hay una metodología, no hay un proceso. Cuando no hay un proceso, algo puede faltar, ¿no? Entonces, lo que debemos de identificar es, ¿tiene o no tiene un proceso? ¿Hay pasos lógicos dentro de lo que está siguiendo o no? ¿Me escuchó o no me escuchó? Ni siquiera me preguntó desde hace cuánto tiempo lo tengo, desde hace cuánto está vomitando. Agarró, lo vio, le metió, pum, lo inyectó y ya está. ¿Y qué medicamento le puso? No sé, no me dijo. ¿Te dio alguna receta? No. Okay, entonces ya ahí son puntos de alerta que deben de tener en cuenta, ¿no? Perfecto. Vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos ya con la parte final. No se vaya. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Durante la guerra, Francia tenía un ejército de perros reclutados para el servicio. Eran 4 tipos de perros bravos: perros de la Cruz Roja, perros matadores de ratones, perros centinelas y perros mensajeros. De todos, para los servicios de vanguardia, los perros mensajeros son los más valientes. Francine era uno de esos perros mensajeros. Ella era una criatura peluda, negra y blanca, con el rabo retorcido y firmes ojos castaños. En los momentos apropiados hacía muchas travesuras, pero era siempre una leal soldado de Francia. En el regimiento todos amaban a Francine, pero quien la amaba más era su dueño, de uniforme azul. Él le había enseñado muchos trucos diferentes de los que ya hacía en su antigua casa en el campo. Primero, debía acostumbrarse al estampido de las armas, lo que era muy duro para sus oídos. Después tuvo que aprender a agacharse mucho y también a meterse dentro de un pozo cuando una bala explotaba. Y lo que era más importante todavía,
tuvo que aprender a correr velozmente de un campamento a otro, llevando un mensaje en una pequeña cartera o saquito de cuero atado al cuello. Por eso era llamada perro mensajero. Cierta mañana, el dueño de Francine la llamó suavemente. Francine, ven aquí, hoy debes luchar por Francia, ven. Ella fue de un salto y durante todo aquel día siguió a su amado entrenador en la línea de fuego. Finalmente llegó la noticia de que las líneas telefónicas de Francia habían sido cortadas. Y a menos que el comandante francés pudiera comunicarse con sus hombres del otro lado del campo, la batalla estaría perdida y los hilos estaban por tierra. Francine, ven, llegó tu hora. Su dueño amarró con firmeza el saquito con el mensaje al cuello de la perra y cuchicheó en su oído. Francine, vete y atraviesa el campo. Lleva el mensaje, no puedes fallar. Vete, soldadito de Francia. Y allá se fue Francine a la disparada. Los soldados quedaron observándola. Entonces cayó. Una granada había explotado. Cuando la humareda se disipó, ella se puso a correr nuevamente, a veces arrastrándose, otras veces acostándose, como si estuviera muerta, y de nuevo levantándose y continuando en su carrera. Ahora allá estaba ella, jadeante, entregando a los pies del comandante a salvo su precioso mensaje. Cuando más tarde el regimiento de su dueño desfiló en París para recibir los honores por su bravura, allá estaba también Francine a su lado, marchando con la cabeza y la cola erguidas. También ella había recibido una medalla y era entonces el soldado más feliz de Francia. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, pues ya estamos de regreso, ya a la parte final de este programa en el que hemos hablado de las consultas. Y ya rápidamente, Fidel, bueno, ya nos dijiste de la metodología, cómo debe de ser, las alertas que como propietarios podamos tener al visitar a nuestro veterinario. ¿Qué tan bueno o qué no tan bueno, qué tan importante o no puede ser una segunda opinión? Siempre, definitivamente. Y yo creo que como paciente o como propietario es tu derecho. Hay enfermedades... Imagínate que una persona va al médico y te dicen, ¿sabes qué? Híjole, tienes un problema en el dedo y hay que amputártelo. Y tú digas, sí, ampútamelo. No, o sea, puedes inclusive, no necesariamente porque no te dé confianza o porque hayas notado que no tuvo una buena metodología. Te pudo haber dado mucha confianza el médico, te pudiste haber observado que está bien preparado, que tiene buenas instalaciones, que tiene personal que sabe qué hacer, que todo lo hace metodológicamente muy claro, ¿no? O sea, vamos a decir, lo hizo perfecto. Pero aún así, yo creo que tienes derecho a una segunda opinión. ¿Realmente necesito amputarme el dedo? O sea, ¿será que esto que tengo no me lo puedan curar con una cirugía, con medicamentos? A lo mejor, híjole, no sé, he escuchado que las células madres son maravillosas. ¿No será posible, sí, que si me hacen esto antes de... es válido tener una segunda opinión si el diagnóstico o el procedimiento que hay que realizar puede ser catastrófico o puede ser complicado o puede derivar en situaciones que afecten permanentemente la vida del paciente? Yo creo que siempre es bueno tener una segunda opinión, ¿no? Y una segunda opinión cuando el propietario o el tutor me dice, oiga, quiero una segunda opinión, no debería de ser malo y tampoco debería de ofenderme, claro. No, para nada, al contrario. Si al final yo sé que mi proceso metodológico es correcto y es adecuado y tengo un buen conocimiento de la enfermedad y de los procesos de tratamiento de esa enfermedad, no tengo problema porque seguramente a donde vaya le van a decir lo mismo. Te tendrán que decir lo mismo. Tendrán como que a ti también han llegado a ti, oiga, vengo por una segunda opinión y allá me dijeron esto, ¿es correcto o no? Así es, ¿no? Y tampoco mi trabajo será decirle no, estaban equivocados.
¿no? Mi trabajo no será desmentir al médico anterior. Mi trabajo básicamente es, dentro de este proceso, encontrar el diagnóstico, ¿sí? Y obviamente, pues ahí ya los propietarios determinan. De hecho, inclusive, dentro de estas segundas opiniones, ¿sí? Me ha tocado platicar con pacientes que vienen con nosotros por una segunda opinión, le explicamos, inician el tratamiento y cuando vuelven contigo, cuando regresan por la revisión, ya te lo dicen. ¿Sabe qué? Pues es que yo vine con usted, pues le dije por una segunda opinión, pero de lo que usted me dijo, yo todavía le dudé, tuve mis dudas, me llevé el tratamiento, hice lo que me dijo y ¿sabe qué? Sí, estoy viendo resultados, ¿sí? Entonces tomé la decisión de regresar y continuar con usted, ¿no? Porque aún a pesar de mi duda, trabajé. Igual hay quien dice, ¿sabes qué? Yo tuve dudas, hice el tratamiento o no lo hice así porque tengo mis dudas y entonces prefiero ya no regresar, ¿no? Pero pues bueno, eso es algo que ya no está en nuestras manos, sale de control. Lo que sí debe ser muy claro para nosotros como médicos es seguir un proceso. Y mira, hay algo importante. En la medicina de humanos, los procesos son tan importantes que en el momento en el que tú te saltas un proceso y hay un problema, por el simple hecho de no realizar ese paso dentro del proceso, eres sujeto de cometer un delito. Sí, ya implica problemas legales. Legales. Te pueden quitar tu cédula, te pueden meter a la cárcel. En medicina veterinaria eso todavía no sucede. Pero para allá va. Pero para allá vamos, ¿sí? Antes las mascotas eran propiedad, o sea, eran un objeto, estaban considerados como un objeto. Hoy, legalmente ya existen las familias interespecies, ¿no? Entonces, para allá vamos. Ya no es el perro de la azotea, es el hermano, el hijo, el confidente, el compañero, ¿sí? Ya duele, ya comienza a tener otro valor dentro de la sociedad, ¿sí? Y obviamente las leyes van a ir cambiando, han ido cambiando y todavía nos esperan más cambios. Entonces, entre mejor hagamos nuestro proceso metodológico desde hoy, va a ser más difícil que uno de esos pasos se vaya y cometamos algún error u omitamos algo que sea importante que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, Fidel, que hayas platicado con nosotros. Al contrario. Gracias por estar aquí nuevamente los jueves y muy seguramente nos estaremos viendo los días martes también. Seguramente. Y a usted también, bueno, pues lo esperamos martes, jueves, para que esté con nosotros aquí en Dog Hunter TV. Y recuerde, tenemos una cita la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.